¿Todo se puede considerar ingreso cuando tú has cobrado sales tax? A nuestra oficina llegó una persona que estaba muy preocupada porque le tocaba pagar $200,000 de taxes en relación a una ganancia que había recibido de su negocio de $500,000. Obviamente nosotros estamos a favor de que se paguen los impuestos que se tienen que pagar, pero ¿qué pudo haber pasado o qué podemos hacerle entender a la gente en este momento? ¿Qué pudo haber pasado en su negocio para que genere $500,000 de ganancias y eso a la vez taxes de $200,000? Ok, primero vamos a decir algo. Fuera genial que él haya ganado los $500,000. Su concern y por qué él vino a la oficina es porque él decía, yo no tengo esta ganancia. ¿Dónde está esta ganancia? Son números muy altos, $500,000. Te vas a dar cuenta si es que tuviste de verdad en un año, si tu compañía generó ya de ganancia neta $500,000. Si es que hubiera sido el caso y él me diría, mira, puedo establecer y decir que efectivamente hice esa cantidad de dinero, entonces es correcto, hay que pagar los impuestos. Pero en el caso de él, ¿y por qué la preocupación? Porque no es la preocupación que hagamos $500,000 de ganancia. Eso sería lo ideal. Es un negocio que fluye bastante bien, que está haciendo muy bien las cosas. El problema aquí que es una ganancia reportada de una forma no bien reportada y es una ganancia mentirosa. No es la realidad en su caso, ¿no es cierto? Y entonces toca pagar esa cantidad de dinero. Entonces, podemos ir desglosando poco a poco un income tax que básicamente podría ser analizado desde el punto de vista de cuáles son los ingresos para que también podamos analizar cuáles son los gastos, ¿no es cierto? Un income tax, siempre le digo yo a la gente, es 2 líneas, ¿no es cierto? En el lado izquierdo o derecho, depende de dónde esté la cámara, están todos tus ingresos y en el lado derecho están todos tus gastos. Entonces, vámonos primero con el tema ingresos. Si es que tú tienes un negocio pequeño, grande, si tienes un negocio en general, ya sea que lo tengas establecido como una LLC o como una corporación o que lo tengas bajo un DBA, un nombre propio, ¿cuáles deberían considerarse los negocios? O sea, los ingresos. ¿Qué deberían ser los ingresos? Okay. Los ingresos es todo lo que haces en ventas. El problema aquí es que, por ejemplo, en los Estados Unidos y para el IRS, la manera de hacer la declaración de impuestos es bajo cash basis. ¿Qué quiere decir cash basis? ¿Y por qué les voy a explicar esto primero, no es cierto? Porque la manera de cash basis quiere decir, vamos a reportar y considerar todos los ingresos del dinero que nos den y ya hayamos recibido. Sobre una venta, hicimos unas ventas, nos entra el dinero y sobre ese dinero eso va a ser considerado nuestro income, nuestro ingreso. Obviamente también va a depender cuál es la actividad. Entonces tienes que establecer cuál es tu actividad, a qué te estás dedicado en tu negocio, y ahí vas a saber cuál es la venta, ¿no es cierto? Si estás vendiendo servicios, si estás vendiendo construcción, si estás vendiendo productos, el momento que estás vendiendo los productos y te pagan, en ese momento es la venta. Ese es cuando hacemos el cash basics, que es por lo general cómo se tiene que reportar la mayoría de los impuestos en los Estados Unidos de un negocio. Para llegar a otro punto, porque hay un punto que puede decir, pero yo vendí, pero no recibí todavía el dinero, que era el caso de nuestro cliente, porque primero para analizar y decirle dónde estuvo mal reportado, primero tuvimos que hacer todas estas preguntas. Tu negocio, cómo se mueve, qué nomás es, cómo funciona cuando un cliente te compra un producto, qué pasa, cuáles son los procesos, tenemos que entender todo eso. Entonces, en el caso de hacer como una manufacturera que crea productos, él sí calificaría para un accrual basics, porque él vende productos, pero los da a crédito, tiene líneas de crédito tanto con sus clientes como con sus proveedores. Pero para hacer una contabilidad accrual, primero se tiene que pedir, se hace una forma especial que se le dice al IRS, mi compañía, mi específica compañía, va a llenar sus impuestos en forma de accrual.
Accurate quiere decir una contabilidad bajo récords, pero hay que tener récords muy específicos de absolutamente todo, que ya les voy a ir explicando. Entonces, no necesaria, o sea, no es que yo puedo decidir o tomar la decisión de hacer en este cash o en este acro. No. Hay también que hacer una calificación con el IRS. Exactamente. Y dependiendo del tipo de negocio. Dependiendo del tipo de negocio. Por eso les decía, la mayoría de las maneras de reportar impuestos es bajo el cash. Entonces ahí sí vamos a decir, recibimos esta cantidad de dinero sobre nuestras ventas. Por eso es que es tan importante a veces decidir cuándo el dinero que recibo entra en cierto o no periodo. Por ejemplo, si yo recibo un cheque de mi cliente el día 31 de diciembre y decido, bajo mi propia voluntad, no depositarlo en el banco, para el IRS ese dinero fue un dinero que ya se contabilizaría como dinero en cash basis, a pesar de que no entró al banco, ya tú lo tienes en la mano. Entonces, ahí al final del año siempre hay ese tipo de ambigüedad de decir cuándo sí es un dinero en ese momento para considerarlo cash basis. Otra manera es como decir, la persona que me pagó puso en el post office el día 31. Obviamente yo no lo voy a recibir hasta enero 2, enero 3. Entonces, para mí, ese income se va a convertir efectivo para mi siguiente año. Por eso es que hablamos del cash basis, el momento que recibo el dinero, pero ahí, bueno, vamos a especificar cuándo consideramos como recibido o no recibido el dinero. Yo puedo recibir dinero en diciembre, no depositarlo y decir, no, yo lo quiero reportar mejor en enero. No funciona así. Entonces, tenemos que probar que lo recibimos en esa fecha. ¿Por qué? ¿Por qué viene esto importante? Porque al otro lado tenemos los gastos, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros hacemos todos los gastos, así mismo van en cash basics. Y si yo le quiero pagar a un proveedor y digo, te voy a mandar mi cheque el 28 de diciembre y mi proveedor decide que no lo quiere contabilizar como income, yo ya lo mandé a pagar con tiempo, entonces yo sí me lo voy a descontar en mis gastos para poder establecer, después de mis ingresos reducidos mis gastos, si es que tengo una ganancia o una pérdida. Entonces, por eso es importante cuando clasificamos la cuenta como sí pagada. Asimismo, yo no puedo mandar un cheque el 31 de diciembre y decir, este es mi gasto del día 31, porque sé normalmente, a menos de que vaya personalmente a entregarle a la persona, ese dinero ya sería para el siguiente año. Ok, pasa mucho que la gente nos ha conversado que tiene declaración de impuestos de negocios o pequeños negocios donde no les pidieron ni siquiera un bank statement. Solamente les dijeron más o menos cuánto usted ingresa, para más o menos no salirnos de la pregunta de los ingresos. Entonces, si una persona no le piden o no tiene un bank statement, ¿cómo puede justificar sus ingresos? O si es que yo estoy por rapidez, porque tal vez me conviene mejor, no sé, cambiar un cheque no en mi institución bancaria, ¿cómo considerar esos ingresos? ¿Qué pasaría en ese caso? Bueno, los ingresos, así como los gastos, como siempre les explico, pueden ser recibidos de diferentes maneras. Puede ser que ni siquiera los pagaron con dinero en efectivo, con cheque, puede ser que nos pagaron con otro servicio. No importa la manera que recibas, siempre y cuando los podamos cuantificar monetariamente. Asimismo, no importa dónde depositemos ese dinero o si recibimos cash y nunca lo depositamos en ningún lado, pero para eso necesitamos mantener récords, es decir, un diario donde diga, recibí esta cantidad en cash y bajo esta cantidad de cash hice estos gastos, aquí tengo mis recibos, todo se considera. No importa si lo cambian en un cashier, por ejemplo, las compañías deberían tener el récord del dinero que recibieron, cuánto pagaron por el servicio, porque hay un fee por cambiar un cheque fuera, como un gasto, y de ahí reducir los gastos que se haya hecho. No es que yo porque no deposité en el banco se pierde, ese dinero se esconde. No se esconde para nadie. Se tiene que reportar y se tiene que sumar lo que sumó en el banco más mi récord de libros de que tengo en cash. Se puede, pero obviamente consideramos que tenemos que tener un buen bookkeeping, de que estamos llevando toda la información cuando vamos a hacer estos movimientos. Ahora, no es que requerimos un sistema contable muy específico, una computadora, un software. No es necesario. Para el IRS no es
absolutamente necesario. Un cuaderno donde anotemos la fecha, llevemos en orden los ingresos, pongamos los gastos con sus respectivos adjuntos de recibos, es más que suficiente para el IRS, siempre y cuando te llevemos libros. Por ejemplo, para personas de self-employment, ¿no es cierto?, que hacen limpiezas de casa. Cuando el IRS le dice, dame la prueba de que hiciste dinero, especialmente cuando hay auditorías, cuando queremos reclamar Earning Income Credits, cuando queremos reclamar créditos y queremos probar que de verdad hicimos cierta cantidad de dinero, el IRS requiere, aunque tú le mandes un log que quiere decir, por ejemplo, hoy, un día a la fecha, un mes de junio, por decir 10, trabajé en tal casa, en tal dirección y por este trabajo me pagaron esta cantidad de dinero. Si llevas esos récords, no vas a hacer el último día esos documentos, sino la IRS se va... Llevar un récord es como ir contabilizando poco a poco, como que fuera un estado de cuenta del banco. Exactamente. Si tienes todas esas pruebas y le logras probar al IRS que el dinero oficialmente, aquí está, mira, aquí llevé mi información, tengo el nombre de la persona, la dirección en donde hice el trabajo y qué trabajo, tú tienes tus récords. No hay ningún problema. Claro, entonces, por eso es que es el Cash Basics. Ahora, en ACROL, para podernos calificar en ACROL con el IRS, no podemos solo tener un librito escrito así. Estamos hablando ya de otro nivel completamente. Son libros de contabilidad, journals de contabilidad donde podamos tener, porque, por ejemplo, en el caso del cliente, yo le decía, podemos hacer una enmienda. No significa que el tax que enviamos al IRS es nuestra última palabra. Podemos decirle, hey, no es cierto lo que pasó. Esta ganancia que me estás diciendo aquí no es cierta porque me están contabilizando ingresos que no recibí, porque nunca se calificó para pero con pruebas. Claro. Con pruebas de que, o si quiero calificarme para ACROL, tengo que con pruebas tener, por ejemplo, libros de inventarios, especificar qué tipo de inventario vamos a coger, si FIFO o LIFO. Son ya unas contabilidades bien llevadas con libros completos donde podamos conformar, porque no solo van a ser los ingresos, sino también los gastos tienen que ser en ACROL basis. Ok, ¿todo se puede considerar ingreso cuando tú has cobrado sales tax? Todo, o sea, estamos reportando, todo está en el banco, ¿cierto? Yo tengo un invoice donde mi cliente no me ha pagado el total, pero me ingresaron, por decirte algo, mi invoice es de $12,000, apenas me pagó 8,000, me quedan todavía 4 pendientes, entraron 8. Todos esos 8 o todo lo que haya ingresado a mi banco con sales tax, ¿no es cierto?, ¿se considera ingreso? ¿Qué pasa ahí con eso? Ok, aquí vemos algo con el sales tax. El sales tax no tiene accrual basis, el sales tax es cash basis. Entonces, si tu invoice es por $12,000, lo primero que cobras, y tú solo cobraste 8, ¿no es cierto?, lo primerito que cobras es la cantidad de sales tax. Aquí te quedan debiendo como compañía, tú no le quedas debiendo al Estado, ni el cliente le queda debiendo al Estado. O sea, que de la primera cantidad que cobras, el sales tax es $1,000 y solo te pagaron 1,500, 1,000 es del sales tax y 500 es lo único que te pagaron a ti. El sales tax es en cash basis, entonces tienes que reportar. Facturé, por eso a veces te preguntan, cuando hacen auditorías de sales tax, no necesariamente tus ingresos reportados como income tax son la misma cantidad de ventas reportadas porque el sales tax es cash. El momento que cobro, lo primero que tengo que cobrar es el sales tax. Sobre el sales tax no podemos dar líneas de crédito, a menos de que estén dentro del periodo de reporte de sales tax. Entonces, si mi periodo es trimestral, entonces tengo que tener para mandar a pagar en ese primer trimestre lo que tenga que pagar. Ok. Ok. Y otra de las cosas que me decías es ¿cómo tiene que ser el inventario? O sea, si es una empresa que solamente vende servicios, está bien. Pero, ¿qué deberíamos considerar en los ingresos en relación con el inventario? Es que los inventarios tienen que tener cards donde dice, ¿qué quiere decir eso? ¿No es cierto? Recibí. Porque a veces que podemos comprar productos más baratos, ¿no es cierto? Por ejemplo, si compramos en bulk, compramos mucho, lo compramos a un precio más barato. Y después, en el medio mes resulta, o el medio año, resulta que si yo compré un producto a 10, luego lo compré a 15, ya no es el mismo costo.
Entonces, hay maneras de decir lo primero que entra, lo primero que sale. Entonces, lo primero que entra fue mi costo de $10, lo primero que sale es a $10. O hay manera de ir haciendo LIFO. Lo último que entra es lo primero que sale y lo anterior entra. Entonces, tenemos que cotizar. Por eso es que hay que tener muy claros estos desde a qué precio y qué cantidades de productos compramos a cierto precio y a qué precio para poder sacar un costo de goods sold que tenga un valor real. Pero tenemos que especificar qué tipo de inventario vamos a utilizar. No podemos, ahorita me gusta primero lo que entra sale o lo primero lo que sale entra. No podemos hacer esos cambios, no tenemos que especificarnos. Esta es la manera de nuestro inventario y así nos vamos a manejar. Ok. Y en relación al ingreso de la compañía, pero que son préstamos, o sea, tú recibiste un préstamo para, como tú decías, si una empresa da crédito, pero también recibe un crédito, ¿no es cierto? Que puede ser puede ser una línea de crédito, pero también puede ser un préstamo. ¿Qué pasa con esos ingresos? El problema, por ejemplo, con el cliente es que tenían una contabilidad, se reportó a la IRS una contabilidad bastante mezclada para ciertas cosas. Para los gastos, ellos se basaron en cash basics. Solo el dinero que gastaron fue incluido en los gastos. Sin embargo, él tenía compras hechas a crédito. Entonces, si vamos a aceptar las ventas a crédito, también podemos considerar los gastos a crédito. No podemos mezclar porque ahí hubo esta ganancia tan alta no real, porque no consideraron los gastos también a crédito, porque así como estoy considerando ventas, también tengo que considerar gastos a crédito. Lo mismo que en Cash Basics. Si considero mis ingresos al cash al momento que lo recibo, también solo puedo considerar mis gastos el momento que lo pago. No puedo decir, yo gasté en esto, pero lo voy a pagar en 12 meses. No funciona. El gasto recién se volvería efectivo cuando haga el pago. Ok. Eso en cuanto a los ingresos. Ahora, ¿qué pasa con los gastos? En cuanto a los gastos, tú puedes decir, gasté en esto, gasté en esto, gasté en esto. Qué importante es la clasificación de los gastos, ¿cierto? Porque, como digo, tú puedes decir, le pagué al señor Juan que me vino a hacer el cambio de luces. Y en mi clasificación yo lo pongo como un empleado, cuando realmente Juan no es mi empleado, es un subcontratista o un trabajador casual. O sea, qué importante es la clasificación. En todo sentido es muy importante poder clasificar correctamente nuestros gastos, porque en este caso que tú me estás dando ejemplo, Juan también necesitaría Workers' Compensation si lo vamos a clasificar como nuestro empleado, y él no es nuestro empleado, nosotros lo contratamos para hacer un servicio de reparación. No tendría que estar clasificado ni siquiera como subcontratista, sino como un gasto de reparación cuando nos entregue su factura correspondiente donde él dice, vine y reparé esto. Ahora, un subcontratista es una persona o una compañía que va a ser parte de un trabajo, ¿no es cierto? Si yo tengo una manufactura de venta de muebles, por decirte, y yo no hago la parte de la upholstería, pero contrato a un subcontratista para que me ayude con el upholstery, para forrar, para que mi producto final salga completo, entonces él es mi subcontratista, porque forma parte del servicio final que estoy entregando a mi cliente. Entonces, yo no estoy metiendo esta mano de obra, pero forma parte de. Entonces, hay ciertas personas que no son nuestros subcontratistas, hay ciertos gastos que no son gastos del negocio, y ahí viene un grave problema que tenemos con muchas compañías, es que también entre los gastos ponen muchos gastos personales. Hay gastos que se gastaron, por ejemplo, que fueron cosas personales y las quieren meter en la compañía, y eso no es cierto. Ese es un gasto, a gastos que tenían que haber sido sacados a nombre, por ejemplo, en este caso del oficial, sacar un cheque a nombre del oficial, es decir, esta es la distribución tuya, pon en tu cuenta personal y de tu cuenta personal gasta en lo que tú quieras. No hay ningún problema, no tendríamos que darle ninguna información a la IRS, no tendríamos que detallar dónde estuvimos, qué hicimos, dónde fuimos de vacaciones, no tendríamos que hacer nada. Okay. Y no nos meteríamos en más problema y fuera mucho más fácil en el caso de una auditoría. Fuera mucho más fácil no tener que meternos con más explicaciones de las que tenemos que hacer porque no es correcto. No es correcto. Así es. Bueno, esto ha estado muy buena la información.
le vamos a recomendar a la gente que si no sabe cómo clasificar sus gastos correctamente porque tiene un negocio, un pequeño negocio, una LLC, o no sabe cuáles son sus verdaderos ingresos, pues nos visite o nos llame para poderle dar una asesoría personal, y porque sabemos que cada negocio funciona de diferente manera, enfocado siempre en las proyecciones que individualmente tenemos como dueños, pero también cómo queremos proyectar el negocio.